Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos, ustedes que tienen el reloj ahí en el control, antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, porque hay otro escenario político, electoral, a partir de lo que se conoció el fin de semana, el acuerdo entre el radicalismo encabezado por Ernesto Sanz y Mauricio Macri y también Elisa Carrió, ¿no? La convención del radicalismo en Gualeguaychú, que terminó de definir a las 5 de la madrugada del domingo un nuevo tablero político. Ahora vamos a analizar con Diego Genú quién gana y quién pierde en ese nuevo tablero político. Pero sin duda, lo que estamos viendo en estos días es de alguna manera, bueno, la definición previa a saber efectivamente quiénes van a quedar en carrera rumbo a la primaria abierta de agosto. Y de alguna manera, ¿quiénes van a ser los que tengan chances en convertirse en sucesores de Cristina? El tablero, Diego, que teníamos hasta hace muy poquito, el tablero electoral que teníamos, era un tablero donde había una centroizquierda, entre comillas, que estaba representada por Julio Cobos y por Hermes Wiener, además de un único candidato del oficialismo con chances según las encuestas, que era Daniel Scioli, y dos candidatos de la oposición, Sergio Massa y Mauricio Macri. Bueno, primero se bajó Hermes Wiener, aduciendo problemas particulares, personales, pero muchos dicen que va a garantizar, asegurar la provincia, que tiene muchos problemas, tiene ahí peleando en la gobernación Miguel del Cel con el candidato del socialismo, y está difícil la pelea entre el socialismo y el PRO, que atrás quiere incluso encolumnar al peronismo. Reutemann ha jugado ahora con Miguel del Cel y Mauricio Macri, y la novedad del fin de semana es que se bajó, se tachó también Julio Cobos, a partir de un nuevo escenario que se abre ahora, porque Macri consiguió que tal vez el candidato con menos intención de voto dentro del radicalismo, todas las encuestas, a no ser que todas las encuestas estuvieran equivocadas, daban a Ernesto Sanz con el 1 o 2% de intención de voto a nivel país. Julio Cobos estaba entre el 7 y el 10%, en algunas encuestas un poquito más, en otras un poco menos, pero sin duda tenía más intención de voto que Ernesto Sanz. Sin embargo, el radicalismo optó en la convención, por una mayoría abrumadora, cerrar un acuerdo con Mauricio Macri y con Elisa Carrió, encabezado por este precandidato a presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, el senador por Mendoza, que uno tiene la impresión va a ser de sparring con Macri en la primaria abierta de agosto para no ganarle. Y en todo caso para sellar un acuerdo de gobernabilidad. ¿Es así, Diego? Y bueno, el escenario ha quedado con Massa en la cancha, tal vez Margarita Stolbizer, y hay que prestar atención, ojo, si Margarita confirma su candidatura para ocupar este espacio vacante de la centroizquierda que ha desaparecido después de la implosión de UNEN, y el Frente para la Victoria, que ahora vamos a discutir quién queda acá como candidato de Cristina del Frente para la Victoria, pero ya no es uno, sino dos, que están corriendo tal vez rumbo a la primaria de agosto, porque Florencio Randazzo ha demostrado que tiene el aval de Cristina para por lo menos hacerle sombra o incomodar o mostrarle a Scioli que no corre tan solo y que no es el candidato elegido por la presidenta o el candidato oficialista. Pero volvamos a esta novedad, a este acuerdo Macri-Ernesto Sanz-Carrió. ¿Qué significa, Diego Genú? Bueno, en realidad Macri logró la forma de intervenir sin estar presente en la convención radical de Gualeguaychú, y lo hizo, como vos decías, a través de Ernesto Sanz, que si bien es el candidato que menos caudal de votos tiene, por lo menos hasta ahora, en las encuestas, lo dijo acá hace 2 semanas, el 80% de los radicales está a favor de un acuerdo con el PRO. Ya venía diciendo Ernesto Sanz, y bueno, de alguna manera se confirmó esto. Hay que ver si viene una ruptura, si no, si todos van detrás de esta nueva alianza que se está armando con Macri y con Elisa Carrió, pero Ernesto Sanz pudo imponerse en esta convención y logró, bueno, darle un espaldarazo fuerte a la alianza que ya habían armado, el primer acuerdo, el primer entendimiento, que era el de Elisa Carrió. Creo que todos se preguntan qué cambia con este acuerdo, este pacto entre la Unión Cívica Radical, Carrió y Mauricio Macri. Y no utilizaría el término alianza porque ya ha habido una especie de campaña sucia respecto a tratar de
emparentar este nuevo espacio político con la alianza y el experimento fallido del 99-2001, ¿no? Pero ¿qué cambia en el escenario? Y uno se pregunta por qué el radicalismo que va en este escenario político, ¿por qué termina eligiendo al candidato con menos chance? ¿Por qué no eligió a Julio Cobos? ¿Pero qué cambia en el escenario político? Sí, bueno, en realidad el radicalismo está apostando a tener un candidato presidencial. Algunos dentro del radicalismo decían, como Gerardo Morales, que ese candidato tenía que ser Sergio Massa. Mayoritariamente el radicalismo decidió que el candidato es Mauricio Macri, va a una discusión, a una interna abierta el 9 de agosto donde tiene muy pocas chances de ganar, pero sí tiene la posibilidad de incorporar a la estructura nacional del radicalismo que se extiende de sur a norte, que es lo más parecido al peronismo, el único partido en condiciones de estar en todo el territorio nacional, además del peronismo. Bueno, necesitaba un candidato. El candidato que se decidió es Macri y cambia también la orientación de aquel frente que se había armado en su momento, que era UNEN. UNEN falleció, murió, no existe más. Hoy existe otra orientación con algunos de los mismos protagonistas, como Carrió. Hay quienes dicen que Carrió y Sanz han aplicado acá el pragmatismo total. Saben que no han tenido el liderazgo para hacer algún tipo de propuesta de liderazgo presidencial. Se encolumnan detrás de Macri y en todo caso tendrán que discutir, ahora vas a contar qué están discutiendo a partir del día de hoy, pero además de las listas de legisladores y demás, tendrán que discutir los espacios de poder, los ministerios, las secretarías en un futuro gobierno si Macri sale electo presidente. Y muchos se preguntan, insisto con esto, porque ha habido críticas muy fuertes al radicalismo desde el punto de vista ideológico, es decir, bueno, un partido centenario que ha tenido muchas veces una raigambre popular desde sus orígenes y demás, ahora van a ver las críticas que le hicieron desde el kirchnerismo, ¿por qué termina cerrando con un partido que nace como vecinalista, el PRO, y además con una orientación, te diría, de centro-derecha? Pero yo creo que hoy la discusión no son discusiones ideológicas, porque también podrías plantearte por qué el kirchnerismo gobierna en realidad no con la Cámpora, que no tiene una sola intendencia en todo el país, o una sola gobernación, y gobierna con Gildo Infran en Formosa, Ver Herrera en La Rioja, Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Alperovich en Tucumán, Peralta en Santa Cruz. Es decir, gobernadores que ideológicamente no entran, no calzan dentro del relato del kirchnerismo, y sin embargo forman parte de ese gran espacio de gobierno. Bueno, es materia de interpretación y de discusión. Ahí está también para discutir y para pensar cómo queda el gobierno nacional, cómo queda la presidenta frente a esto, si esto no es un escenario más propicio para lo que esperaba la Casa Rosada, es decir, la polarización. Aquello que decía Néstor Kirchner, hace falta un espacio centro-derecha, un espacio progresista. Bueno, por supuesto, Kirchner decía que el espacio progresista era el del Frente para la Victoria y quería siempre a Macri en la vereda de enfrente. Bueno, ahora aparece Macri liderando ese espacio y la oposición, que como mostrábamos antes tenía un montón de candidatos, ahora tiene muy pocos, y por fuera de este armado solo queda Massa, que por supuesto está debilitado, porque Macri arrancó de muy atrás y ahora sumó a Carrió, que se fue del Frente UNEN diciendo cualquier cosa menos Massa, muy dura con Massa, y ahora sumó a Ernesto Sanz, que quizás era partidario de sumar también al Frente Renovador. Que no le suma individualmente como figura, pero le suma lo que vos decís, el partido que tiene representación a través de, no sé, más de 300 intendencias en todo el país y representaciones en todas las provincias. Cierro con esto, ¿no? Respecto a por qué, a mí lo que no me cierra, por qué el radicalismo, y eso parece un tanto vergonzoso, termina yendo a una interna con el PRO, que está en todo su derecho de decidirlo, pero ¿por qué no elige la mejor fórmula para ir a esa interna? ¿Por qué no elige un Cobos Sanz? ¿O por qué no elige tratar de sumar a Margarita Stolbizer y acaparar un Cobos Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires? Sanz. Me da la impresión de que el acuerdo con Macri fue un acuerdo, está bien, sumar al radicalismo, cerrar la estructura de la Unión Cívica detrás de la candidatura de Mauricio Macri, pero no me juegues en serio en agosto, no vaya a ser que el radicalismo le gane al PRO y pierdan justamente todos. Y pierdan todo, digamos. Pierden todos. Justamente porque tiene cobertura en todo el país. Porque el radicalismo podría haber presentado, dentro de su alianza con el PRO, una fórmula más competitiva de lo que dicen las encuestas. Es decir, todas las encuestas, las que encargó Scioli, las que encarga Massa y las que encarga el PRO, lo muestran en primer lugar dentro de los radicales, dentro de lo que es el radicalismo, a Cobos muy lejos de Ernesto Sanz. ¿Por qué no formularon una fórmula competitiva
Cobo Sanz, según lo que muestran las encuestas, e iban a pelearle la presidencial dentro de una interna a Macri, pero por lo visto el acuerdo era, no, Macri es el candidato a presidente, el radicalismo aporta en todo caso la estructura nacional. El sector mayoritario del radicalismo está convencido, de alguna manera admite que no puede conducir un proceso. No puede volver a gobernar Argentina. Después de la Rúa, no puede volver a gobernar Argentina, por lo menos no puede poner el presidente. Puede sí aportar toda esta estructura que se extiende de sur a norte, las provincias, los legisladores, pero no puede ir a una contienda electoral contra el peronismo con chances de ganarla. Eso es de alguna manera lo que se blanquea en esta convención, pero Sanz dice nosotros queremos gobernar, y ahí viene la discusión sobre un gobierno de coalición, donde el radicalismo va a tener quizá el jefe de gabinete, o va a tener varias provincias, en un hipotético armado donde la cabeza va a ser Mauricio Macri. Bueno, ganadores de este acuerdo, ¿no? Y después vamos a discutir con la mesa si el radicalismo con Macri no pecan de la idea que pecó la alianza en su momento, ¿no? De garantizar la gobernabilidad sin nada de peronismo. Sin nada de peronismo. Atención, porque existe, yo no creo que no se pueda gobernar la Argentina sin peronismo, pero es cierto que el peronismo, tanto el que está en la oposición como el que está en el gobierno o el que está medio tibio dando vuelta en el medio, es una gran parte del electorado. Sí, pero ¿dónde está, por ejemplo, Hugo Moyano? ¿Dónde está? Bueno, tiene muy buena relación con Macri. Vos decís que Macri puede ganar gobernabilidad a través de Hugo Moyano con los gremios. Relaciones con sectores del sindicalismo peronista que acompañaron al kirchnerismo durante 8 o 9 años. Algunos decían tenemos que ir con Massa, otros están detrás de Scioli, pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se va a ubicar Moyano de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, los ganadores sin duda han sido, y sale fortalecido, Mauricio Macri, que muestra que en el momento en que se empiezan a cerrar los acuerdos es el que más activo está en esta materia, porque cerró, ahí está algo de peronismo en Santa Fe, justamente el peronismo santafesino, con Reutemann atrás. Y eso obligó a Wiener a bajarse en realidad, porque iba a ser muy dura la derrota, o grandes chances de que perdiera el socialismo con Del Cel por un lado y por otro lado Reutemann juntos. Bueno, y ahora cierra con Ernesto Sanz y ya había cerrado antes con Carrió. Perdedores de este anuncio del radicalismo redefiniendo el escenario político. Hay perdedores adentro del radicalismo y hay perdedores afuera del radicalismo. Adentro del radicalismo, bueno, Gerardo Morales. Julio Cobos el primero, digamos, se tuvo que bajar la candidatura. Julio Cobos el primero porque quería ir con una candidatura propia, ser candidato él o, en todo caso, buscar una alianza más amplia, que quizá no dejara afuera a Sergio Massa. Ahí habría que ver, porque Cobos quería ser candidato él, pero en algún momento se acercó a Morales, que decía, sumemos también a Massa. Bueno, otro de los derrotados, Gerardo Morales, que probablemente tenga ese acuerdo con Massa en la provincia de Jujuy, pero que no pudo llevarlo a nivel nacional. Y otro Ricardo Alfonsín. Sí, Ricardo Alfonsín con un discurso, si querés, más ideológico, diciendo, bueno... Que quería una interna amplia dentro de UNE, o en todo caso que fueran todos contra todos. Sí, y no ir detrás de Mauricio Macri, que la derecha. También es cierto que Ricardo Alfonsín cerró con De Narváez, en la elección del 2011, así que bueno, también los pruritos ideológicos se dejan de lado. También es cierto que lo que le sucede a Gerardo Morales en Jujuy le pasa a muchos radicales que quieren ser gobernadores, que tienen que tratar de hacer equilibrio entre el PRO de Mauricio Macri y el Frente Renovador de Sergio Massa, porque si en algún momento, en alguna provincia, Massa se les abre y le pone un candidato propio, gana el peronismo. Y si en otra provincia se les abre Macri y pone un candidato propio, gana el peronismo. Entonces necesitan los radicales que tienen chance de ser gobernadores juntar al macrismo y al Frente Renovador de Sergio Massa en las provincias para poder hacerle frente a los caciques peronistas. Sí, ¿no? Eso es algo que ya sucedió y que probablemente vuelva a suceder, quizá a espaldas de Elisa Carrió, que dice con Massa nada, pero bueno, un acuerdo en Jujuy, un acuerdo en una provincia. Elisa Carrió por ahí está más concentrada en Capital Federal, y cierran en las provincias el macrismo y el masismo detrás de alguna candidatura. Bueno, perdedores, Sergio Massa. Sí, sin duda, porque él empezó a construir también en torno al radicalismo, y aquella foto de Gerardo Morales, también la que tuvo con José Cano en Tucumán, y otras fotos preanunciaban de que los gobernadores peronistas que se quedaban con Scioli iban a sufrir en sus provincias porque el radicalismo se acercaba a Massa. Bueno, ahí intervino Mauricio Macri a través de sus operadores, de sus acuerdos, de este salto de Reutemann, rompió por un lado un sector del peronismo y por otro lado un sector del radicalismo.
Sí, Daniel Scioli. Y Daniel Scioli porque se da esta polarización muy fuerte en la cual el kirchnerismo cierra filas, por eso yo creo que Cristina de alguna manera festeja y está contenta en la polarización entre el kirchnerismo, que viene a representar lo que Cristina considera lo más izquierda que hay en la política argentina, y la centro derecha. Acá mismo esto así nos mostramos también en la placa que no terminamos de pronunciar, perdedores. Pero bueno, Cristina de alguna manera enfrentándose a Macri, lo que siempre soñó el kirchnerismo, ¿no? De un lado una centroderecha, todos los que, y se ha escuchado en el día de hoy a través del jefe de gabinete Aníbal Fernández, el noventismo, el fracaso de la Alianza del 2001. La derecha espantosa. Cristina, la derecha vergonzante, Cristina discutiendo con el pasado y no haciéndose cargo del presente y discutiendo cómo salimos para el futuro. Es decir, toda la andanada para Macri, para la derecha, para Sanz y demás, va a ser los 90, si Argentina está mejor o peor que en el 2001-2002, ese tipo de discusiones. Y me parece que a Macri no le viene mal tampoco eso, porque la discusión de Macri es, bueno, cualquiera que critique al frente que forma Macri le hace el juego al gobierno. Trata de aglutinar a un espacio antikirchnerista que ya está cansado de que le hablen del 2001, del 2002, de la década del 90, y que mientras tanto surjan las causas de corrupción, broten como hongos bajo tierra, ¿no? Sí, y en el caso de Scioli también lo agarra mal parado o en el medio de la discusión dentro del Frente para la Victoria. Si hoy Scioli fuera, sin duda, o en este momento para todos, el candidato del kirchnerismo, bueno, quizá no saldría tan debilitado, porque esta misma teoría o esta misma interpretación de, bueno, el kirchnerismo planta un candidato frente al macrismo, bueno, es Scioli. Pero hoy no parece que fuera Scioli. Cristina, bueno, hoy estuvo con él, lo acompaña, está Scioli, pero que yo creo que ahí Scioli tiene un problema. O acepta ahora más que nunca una opción bien fuerte, no sé, Kicillof de vicepresidente, o Cristina directamente se la juega por el candidato propio. No digo Kicillof, pero tal vez un randazo Kicillof, es decir, una bien propia de decir, yo voy a discutir este escenario dividido entre la centroderecha o la derecha y el kirchnerismo. Y para eso tengo que correrlo del medio a Scioli porque suena más cerca de Macri que de lo que ella cree que representa el kirchnerismo. Y vean hoy la presidenta en un anuncio, que después vamos a contar, un anuncio importante, por primera vez después de 8 años o de 7 años del conflicto con el campo, la presidenta hace una autocrítica, dice por ahí por prejuicios y demás, no entendí lo que eran los pequeños y medianos productores, muchos se deben agarrar la cabeza porque llevaron los proyectos de segmentación de retenciones, un montón de cosas, pero la presidenta cierra un acuerdo con la Federación Agraria, con un sector de pequeños y medianos productores, hace el anuncio de esos beneficios que es como segmentar las retenciones, darles un beneficio fiscal adicional a esos pequeños y medianos productores sojeros, pero además en el acto, presten atención cuando le pasa la palabra a Kicillof, lo que decía la hinchada de la Cámpora ahí en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada. Bien, bueno, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Bueno, les cuento mi tiempo. Bien, muchas gracias. Bueno, Cristina dice que inauguró las cadenas nacionales a 2 voces, ¿no? Haciendo un guiño ahí, una ironía. Pero además le pasa el micrófono a Kicillof y la Cámpora empieza a cantar para el proyecto la reelección, ¿no? Y Kicillof sonríe y demás. Toda la Cámpora entiende que si Cristina pudiera, así despeinado y todo, Kicillof sería el candidato, porque ese es el proyecto. ¿Hablan de la reelección o de la reelección? No, de la reelección, decían. Sí, del proyecto, ¿no? Del proyecto, la reelección del proyecto. Y el gesto, el guiño para Kicillof. Si Cristina pudiera en este escenario, y va a tantear, me parece, cómo se va vislumbrando esta división de aguas entre la derecha, lo que ella imagina, la oposición de derecha ahora encabezada por Mauricio Macri, lo que siempre soñó, hizo espacio, yo creo que le pone una ficha a Kicillof, pese a que las encuestas lo muestran con la peor imagen de la dirigencia política junto con... No hay que ser injusto, Amado Boudou está mucho peor, pero está dentro de los dirigentes políticos con peor imagen, con más imagen negativa. Bueno, hay que ver, ¿no? Es un gran interrogante que todavía no se resuelve. La oposición se va definiendo, el oficialismo todavía no. Bueno, la instancia serán las PASO, como dijo acá Scioli la semana pasada. Bueno, ahí se va a definir el candidato. Hay que ver si Cristina planta un candidato propio o
si quiere discutir con Scioli, lo hace a través de Randazzo. Ese es el gran interrogante. Ya Kicillof en algún momento se había mencionado como un posible candidato, después se fue diluyendo. Ahora, bueno, fíjense cómo recibieron distintos dirigentes del kirchnerismo, Guado de Pedro, por ejemplo, al acuerdo Macri con la Unión Cívica Radical. Para mí todo esto es jueguito para la hinchada. Es decir, el kirchnerismo sobreactúa. Guado de Pedro diciendo, el secretario general de la presidencia, dirigentes de la UCR dejaron de lado las ideas de Irigoyen y Alfonsín para ponerse al servicio de los poderosos. Y después también habló Randazzo, también exagerando, digamos, la visión ideológica que tiene de la Unión Cívica Radical. No tengo dudas, miles de radicales que creen en las ideas de Irigoyen y Alfonsín nos acompañan en las urnas. Claro, la idea es que todavía hay un radicalismo K. Sí. Hoy encabezado por ¿quién? ¿Por Leopoldo Moró? Por Leopoldo Moró, sí. Por los rompibles, algún sector de lo que era electoralmente es menos importante todavía que la cámpora, digamos. Sí. Electoralmente tiene menos relevancia que la cámpora, pero que le permite al kirchnerismo decir que van a manotear o van a buscar también parte del electorado de centroizquierda que jamás lo votaría Macri. Los radicales alfonsinistas que se sienten identificados, según cree Randazzo y parte del gobierno, con el kirchnerismo. Bueno, hay un nuevo escenario político, el pacto UCR-Macri-Carrió, que se definió esta semana, y el nuevo tablero político. La convención radical terminó de definir el mapa electoral de cara a las presidenciales de octubre. La conducción de la UCR, liderada por Ernesto Sanz, logró imponerse y encolumnar al principal partido de la oposición detrás de un entendimiento con Mauricio Macri. Desde la nueva coalición, Elisa Carrió felicitó al presidente de la UCR y se mostró exultante y confiada como nunca. Pero hoy ya creo que se gana en primera vuelta. Es decir, en octubre. Esto era lo que pedía el pueblo, una gran mayoría del pueblo por lo menos que nos vota, y bueno, lo prometido es deuda. Ahora le toca a la sociedad. Ahora quiero que los periodistas que me vapulearon tanto cuando pateé el tablero de UNEN me pidan perdón, porque en realidad lo hice para hacer una alianza más amplia que sirva a la República. Desde la vereda de enfrente, Sergio Massa, uno de los más perjudicados por el acuerdo, se mostró optimista en una recorrida por La Matanza. El líder del Frente Renovador aseguró que su espacio se impondrá en las urnas, en contra de los aparatos y con el resultado de la gente. La reacción del kirchnerismo tampoco se hizo esperar. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que el acuerdo entre la UCR y el PRO es una derecha espantosa que encarna la versión actual de la vieja alianza. Aparece Ernesto Sanz, un representante de la más rancia derecha conservadora, Elisa Carrió, la Juana de Arco más moderna, digamos, y después de esta visión encontrar un fronting. ¿Y quién es el fronting? Lo mismo que sucedió en la vez anterior, un jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de formación conservadora, obnubilado por el neoliberalismo y que tampoco tiene luces. A tono con la Casa Rosada, el candidato oficialista que más mide en las encuestas también salió a ligar el acuerdo con el final traumático del gobierno de la UCR y el Frepaso. Ya hemos visto en el pasado, cuando se arman alianzas electorales en contra de las consecuencias que eso luego tiene. Los operadores de Macri, Sanz y Carrió ya comenzaron a trabajar en busca de afinar el lápiz. Necesitan acordar una lista común de candidatos a diputados y afianzar los acuerdos en las provincias. La cuenta regresiva ya empezó y quedan 3 meses para que la nueva alianza tome forma. En ese lapso deberán convertirse en una sólida oferta electoral y dejar conformes a todos sus integrantes. Ahora vamos a hablar de esta opción de Cristina Fernández de Kirchner, candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, si es factible o no es factible. Ya está Pino Solans en nuestros estudios, un ratito vamos a estar hablando con él, y también con el doctor Carmelo Napoli, que es médico legista y forense, porque hay novedades importantes en la causa Nisman. Bueno, Alberto de Facio, senador provincial del Frente para la Victoria, hombre de confianza de Daniel Scioli. Está conmigo también Ramiro Gutiérrez, presidente del bloque de diputados del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Provincial, presidente, sí, del bloque de la Cámara. Sí, exactamente. Del bloque de diputados provinciales del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Y Ramiro Tagliaferro, que es candidato a intendente del PRO por Morón. Además es, bueno, lo digo, no lo digo, sí, no hay por qué no decirlo, digamos. Es el marido de María Eugenia Vidal. Es decir, que aspira
a que la mujer lo arrastre, digamos, en la candidatura en la provincia de Buenos Aires. Por ahora el que arrastra es Mauricio Macri, María Eugenia también, pero más Mauricio Macri. Está bien. Bueno, Alberto de Facio, ¿está Cristina festejando? Ahora Scioli está con preocupación por este acuerdo entre Macri y la Unión Cívica Radical. Yo te diría que nos saques de la placa de los preocupados o derrotados. Nosotros no tenemos nada que ver, no esperábamos nada de la Convención Radical, no nos afecta en absolutamente nada. Lamentamos la decisión de la Unión Cívica Radical, porque evidentemente se ha apartado de los principios doctrinarios que le marcan su historia, pero es una construcción de, como decía Aníbal, de centro de derecha extrema. ¿Derecha extrema? Sí, claro. ¿Y hay una diferencia grande entre Scioli y Macri, por ejemplo? Pero absolutamente. Sí, Macri hace 3 meses quería salir a pagarle a los fondos buitre. Contra la nacionalización de YPF, contra la nacionalización del sistema previsional, contra la universalización de los derechos sociales, contra la ley de tierras, contra la ley de fertilidad asistida, contra la reforma del Banco Central, contra la reforma del mercado financiero, contra todo. Nosotros estamos a favor. A ver, Ramiro Tagliaferro, no sé, ¿quiere contestarle algo a lo que dice Scioli o a lo que dice Alberto de Facio? No, a ver, para empezar, naturalmente no coincido con Alberto. Yo creo que, digamos, aunque a algunos dirigentes les moleste, el radicalismo, para comenzar, ayer dio un ejemplo de institucionalidad democrática, digamos, en un momento donde los partidos están tan olvidados o tan dejados de lado, después del tiempo que ha pasado de la reforma del 94 y los partidos están para abajo, han tomado su decisión de una manera totalmente democrática. ¿Pero el PRO no fue a alquilar ahí a la Unión Cívica Radical? No, para ¿alquilar, digamos, llave en mano la estructura del radicalismo en las provincias? No, para nada. Además yo creo que estamos corriendo, o mejor dicho, el oficialismo, o en este caso el kirchnerismo, en todas sus vertientes, está corriendo el eje, digamos. O sea, a mí me parece que hoy es falsa esta antinomia o este debate de un bloque de centro-derecha y un bloque de centro-izquierda. Digamos, llamemos a las cosas como queremos llamarlas. Los que estamos haciendo este acuerdo, básicamente tenemos grandes diferencias con lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 2 años. Lo que estamos planteando es cambiar y hacer las cosas de otra manera. Digo, no necesariamente ni de derecha ni antiperonista. ¿Qué antiperonista? En la ciudad de Buenos Aires, de 4 candidatos que se presentaron originalmente, 2 eran peronistas. Hoy Cristian Ritondo es candidato a jefe de gobierno, es peronista en nuestro espacio. Hablamos de Reutemann Manoy. A mí me parece que la cuestión esta de los rótulos es para ver dónde uno se acomoda y, por supuesto, también, como viene pasando en los últimos años con el oficialismo, digamos, para ir a la agresión o a las cuestiones personales, etcétera, y no discutir las políticas públicas. A ver, el diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, ¿qué hace Massa ante este nuevo escenario de Macri que cierra con el radicalismo? Ayer a la hora de la convención había 45.000 personas en la matanza con Massa. Creo que en realidad nosotros no tenemos que perder el eje. Estas son cuestiones de acomodamiento de candidaturas. Y nada cambió. Yo coincido con vos. El candidato va a ser Macri. El candidato va a ser Massa. Y el otro espacio, que es el oficial, tendrá que definir aún quién es su candidato. Pero en cuestiones de las candidaturas y las ofertas a la gente, nada cambió con la convención de ayer. Y yo te puedo asegurar que ayer y antes de ayer, mientras la convención se suscitaba, en la provincia te seguían robando, los hospitales no funcionaban, y la preocupación de la gente está en eso. No se debatió durante 48 horas las propuestas para salir de la inseguridad, cómo vamos a entrar a los mercados del mundo. No hubo ningún tipo de propuesta. Seguimos discutiendo sobre candidaturas, que encima las candidaturas ya están. Ahora, ¿cómo se planta Massa? Porque acá dicen todo, y no es muy difícil hacer esa lectura, que tanto Cristina como Macri van a tratar de polarizar. Digamos, hoy se ve que los discursos son en espejo. Y por otro lado hay quienes dicen también que el poder económico, ya que está en tren de polarizar con el kirchnerismo, dice, bueno, vamos todos detrás de Macri, que se baje directamente Massa. Hay que esperar. La solución está a corto plazo. En muy poquito tiempo, de esos 4 esquemas que vos pusiste en la pantalla, solamente van a quedar 2.
y después la gente va a elegir. Nosotros vamos a seguir haciendo... Es decir, en agosto, digamos. En agosto. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora. Ley de extinción de dominio, en menos de 50 días recuperar los bienes, que la corrupción, que el narcotráfico se lleva a la Argentina, volver a ponerle prisión perpetua a los narcotraficantes, que hoy un policía tenga un mensaje claro, que si llevó preso una persona, al otro día no vaya a la cárcel y le den una indemnización por despido. Bueno, todas esas cosas son las que estamos hablando todos los días con Massa, con un buen equipo económico que está proyectando la Argentina que viene, con personas de sobrada experiencia. Eso es lo que nos ocupa, no estas cosas. Ahora vamos a hablar un poquito si Cristina deja un paquete explosivo para el sucesor. Otro de los motivos de muchos dicen que Cristina quiere que sea cualquiera menos el propio gobierno, digamos, el que asuma el 10 de diciembre. Pero, a ver, ¿puede ser posible la idea de que Cristina candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires? No, nosotros no entramos en ese tipo de... Aparecieron los afiches. ¿Quién pegó los afiches? En la provincia de Buenos Aires. Afiches se pegan. Nosotros somos respetuosos de la presidenta y ella va a marcar la estrategia electoral y sus definiciones. Ahí están los afiches particulares. Gobernadora 2015, Los Álvarez, La Hora de los Pueblos, Cristina, ¿Qué sé yo, gobernadora. Los Álvarez, hay tantas agrupaciones en la provincia de Buenos Aires. No, esos son de análisis que nosotros no somos analistas de afiches. Hoy es ciencia ficción de que Cristina puede ir a... No es ciencia ficción ni nada. Candidata a gobernadora en la nosotros provincia. tenemos un objetivo como espacio político, que es, como vos decías, confrontar con los que quieren volver 10 años para atrás. La bomba la dejaron estos mismos en el 2001. Eso sí que era una bomba. Ojalá nos hubiesen dejado esta bomba. Años. Sí, claro, y está en la memoria de todos. Son los mismos, reciclados. Son los mismos. Hoy de la Rúa que dijo, bienvenida a la Alianza. Son los mismos. Morales, Sanz. Y ha habido campaña sucia también, de algún sector no identificado, que hoy pegó afiches Cavallo Macri, con el amarillo del PRO. Ahí está. Es el folclore. Macri Cavallo, vicepresidente. No hace falta. El país que no hace soñamos. falta el afiche. Ya Cavallo había dicho que el equipo económico de Macri y Macri eran los mejores para llevar adelante el país en los próximos... Lo dijo Cavallo, ¿no? Todos lo escuchamos. Entonces, confesión de parte, relevo de prueba. Contra esto confrontamos, contra los que quieren volver a lo que nos llevó a la crisis del 2001, y no es historia. Ahora, ¿a usted no le calza perfecto confrontar con siempre lo mismo, el 2001, el 2002? No, nosotros la década del 90. No nos confundamos. Dicen cómo se va a salir del cepo, qué van a hacer con la inflación, qué van a hacer. Lo decimos. Para adelante, vamos para adelante. Sí, claro. Sí. Nosotros estamos planteando la agenda del desarrollo a partir de lo hecho, no de volver para atrás. Nosotros estamos a favor. No estamos con el cambio tonto, con el cambio de volver para atrás todo lo que nos costó conseguir en estos 10 años. ¿Tagliaferro son la nueva alianza? A ver, parece que le viene como anillo al dedo, digamos, la polarización al gobierno, diciendo, bueno, ustedes tienen parte de la alianza dentro. Yo voy con lo mismo, Maxi. Al noventismo. A mí me parece que estas son todas chicanas para no ir y para no resolver los problemas que de verdad está pidiendo la gente. Ahora, lo que digo es, primero, en la época de la alianza no había paso, no había una primaria. Esto no tiene ningún tipo de similitud con la alianza. Nosotros estamos planteando una competencia, se va a competir, digamos, una de las candidatas de presidente está en la ciudad de Buenos Aires apoyando a otro candidato a jefe de gobierno. Digamos, el planteo de que somos la alianza, digamos, es la chicana corta, para no hablar de los temas que de verdad le preocupan a la gente y de los problemas que todos tenemos, y seguir con la cuestión esta de ir para atrás. Yo recién lo escuchaba de Facio cuando hablaba de los 90. Digo, ¿y dónde estaban los Kirchner de los 90? No, los 2000, ¿Dónde no los estaban 90. los Kirchner de los 90? Y hubo interna, digamos, ¿pero dónde estaba Kirchner de los 90? Estaba en el peronismo, gobernando su provincia. Pero Alberto, a ver... El propio Domingo Cavallo, del que vos acabás de hablar hoy, decía que el gobernador que más entrevistas le pedían a Néstor Kirchner. Entonces, ¿para qué entran en esa discusión, en barrar la cancha, si además después no la pueden sostener? No la pueden sostener. No estoy entrando en esa discusión. Yo estoy entrando en la discusión de adelante. No estoy entrando en la discusión. No. A ver, ahora la seguimos para adelante. Disculpame, el que quería ir a pagar a Griesa ya era Macri, pero hace 2 meses y medio. Pero a mí me encanta la discusión para adelante. En la década del 90. A ver, ahora. A mí me encanta la discusión para adelante. Además, Entonces, creo que la gente está pidiendo que demos la discusión para adelante. ¿Quieren pagar? Nosotros estamos dando la discusión para adelante. ¿Quieren pagar los fondos buitres, sí o no? Nosotros estamos dando la discusión para adelante. Scioli no quiere pagar los fondos buitres. No, de ninguna manera. O sea, no le va a pagar si llega el 10 de diciembre, no le paga. En estas condiciones no. ¿No le paga los fondos buitres? En estas condiciones no. No, bueno. Claramente que no. Bueno. A ver, Ramiro Gutiérrez, ¿cómo encontrar un espacio, digamos? ¿Cuál es el discurso, no? Porque está bien clara la posición de antinomia entre kirchnerismo y el PRO. Sí, nos pasó hace muy poco. Nosotros votamos hace muy poco. Si bien votó la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país,
hubo un candidato que supo interpretar lo que le estaba pasando a la gente en ese momento. Y esa es la avenida que nosotros vamos a tomar. El día que nosotros podamos explicarle a la gente que el 90% de los delitos de corrupción o de los delitos contra la administración pública son excarcelables y que hace 20 años que no se cambia eso y que hoy una persona que comete un delito de corrupción lo único que hace es mirar televisión desde su casa porque la justicia no lo puede tocar, o vos acabas de traer un perito acá, ¿cómo es posible que la justicia argentina no tenga las herramientas técnicas? No tenía luminol. No tenía luz forense. ¿Por qué no discutimos esas cosas? Nos matan la gente y nos llega un patrullero. En mi provincia hay que hacer 200 kilómetros para una persona, puede haber un fiscal. La provincia de Buenos Aires. Por supuesto, verdad, discutamos eso, en Ayacucho, anda a Ayacucho a ver si hay fiscal, tiene que venir a Dolores. 25.000 Tiene que venir a Dolores. policías. Vivo a 100 kilómetros de Ayacucho. Preguntar quién es el fiscal de Ayacucho. ¿Qué tiene que hacer una víctima de un delito en Ayacucho? Tiene que tomarse un remismo, un colectivo para ir a ver el fiscal para que lo atienda. El centro de atención de la víctima de esa persona para que lo vea un psicólogo está a 100 kilómetros. Hablemosle a esa gente, digámosle que le vamos a arreglar el problema, que alguien se va a comprometer con la seguridad en este país, que el chorro va a ir en cana. Digámoslo eso. No, un segundo. Así se queda, quédese calentito, despacio. La alianza de Narváez de Massa el año pasado. Son todas alianzas. Claro, un segundo. Si vos entraste por Massa. Así me gusta, despacio calentito, se queda el senador del Frente para la Victoria. Pino, gracias por venir. Gracias, Maxi. A ver, Pino, ¿y qué pasó? Son todos de derecha. Quedó la derecha en el escenario, nada más. Son todos de derecha. Scioli, Macri con Sanz, Massa, quedó de la derecha, digamos. No. A mí no me sorprende mucho. Hace un año que lo veníamos diciendo. Nosotros ya en el mes de mayo del año pasado, desde UNEN, decíamos que había un plan de destrucción de UNEN y que había un giro del país al centro derecha. Eso se veía. Vos lo veías en la agenda diaria, cómo operaban los grandes grupos. Y nosotros lo dijimos públicamente en un par de actos, 14 legisladores lo dijimos en un documento. El plan Nosiglia, Sanz, Carrió terminaba en Macri. Bueno, esa es una alianza. ¿Vos decís que el operador de este acuerdo es el Coti Nosiglia? Sí, el núcleo está allí. Ahora, yo no me voy a poner a opinar de las internas del Partido Radical, que no me compete, yo no estoy en el Partido Radical, pero las internas fueron feroces. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Porque muchos dicen lo siguiente: si Margarita no se presenta, va a haber un electorado de centro-izquierda que tal vez no lo vote a Macri, porque jamás lo votaría a Macri. Bueno, ¿termina eso beneficiando? ¿Puede irse al kirchnerismo, digamos? Si Cristina quiere jugar fuerte, no sé, con un candidato como Kicillof ahí en la fórmula. Es decir, ¿queda todavía una centroizquierda que no está representada a nivel nacional? Por supuesto que no, porque, Maxi, acá lo primero que hay que ver es la crisis transversal de todos los espacios políticos. Lo de ayer es una combinación que va a llevar adelante un plan neoconservador que viene desde el menemismo, porque Macri viene del menemismo, el grupo Macri nace en el menemismo y tiene una profunda alianza con Cristina. Fíjate vos que el macrismo ha apoyado los acuerdos con China. Papá de Mauricio, Franco Macri, es el operador de la compra directa, sin licitación, de la gigantesca relación comercial con China. Entonces tienen acuerdos muy profundos. Yo creo que ahí se ha consolidado un polo neoconservador, de un populismo de derecha, si querés, pero que eso ya viene desde el menemato, ¿no? Fuertes corruptelas, que Carrió está en el eje también de esa construcción. ¿Por qué te reís? Porque para reírse. Me río porque Carrió, y yo lo anuncié cuando me fui con el carterazo. Y pide que le pidas disculpas, digamos, porque ella tenía el plan, digamos, no es que se fue intempestivamente. Yo denuncié que lo que estaba pasando ahí era un giro realmente hacia posiciones más antipopulares. Mira, el drama de la Argentina, yo no creo que ninguno de los candidatos que hoy aparecen como los favoritos se metan con los grandes problemas de la Argentina. Hay maquillajes de superficie, ¿no es cierto? ¿Cómo van a mantener la gobernabilidad de la Argentina difícil del año que viene? Esto lo veo muy complejo. Ahora, el espacio
de centro-izquierda, entre la izquierda y el centro, hay un espacio vacante y en disputa. Hay un centro-izquierda muy socialdemocrático que en definitiva termina siendo un centro-izquierda muy light, y hay un centro-izquierda nacional, Hay una posición de centro-izquierda nacional latinoamericanista que plantea la defensa de los recursos nacionales. La Argentina hoy subsidia con $40 los barriles petroleros de las petroleras. Estas son las cosas que no se Ahora, hablan. Pino, a ver... Lo que no se habla es la chantada de Vaca Muerta. La Vaca Muerta... Vos decís que eso no lo va a revisar hoy ninguno de los candidatos. No se habla de eso. Nosotros lo dijimos. Lo inviable de Vaca Muerta, que Vaca Muerta necesita tener un barril de 84, 85 dólares y hoy en el mundo está a 48. Somos todos nosotros los que estamos subsidiando a las transnacionales. Pino, es increíble. Te hago una última pregunta con todo respeto, porque sé que venís del peronismo y tenés mucho cariño con el peronismo. ¿La gente no se cansó del peronismo? Digamos, ¿no es eso lo que, creo que la busca gente, catalizar Macri y Sanz, digamos? Nosotros, yo creo que posiciones, esas son posiciones antipopulares y antidemocráticas. Yo me identifiqué mucho más con la idea más inteligente y más democrática de Morales, ¿no es cierto? Morales, Alfonsín, que planteaban un encuentro amplio. Yo sostengo que las viejas antinomias hoy no corren. Preguntarle a un pibe de menos de 35 o 40 años qué peronismo, antiperonismo, etcétera. Lo que hay que es promover una nueva síntesis de las corrientes democráticas de donde todos provenimos. Yo no tengo muchas diferencias con compañeros que están en el radicalismo irigoyenista en serio. Yo vengo de Forja, ¿no es cierto? Entonces tampoco tengo diferencias con compañeros socialistas y tampoco tengo diferencias con los compañeros de aquellos que venimos del peronismo, por el peronismo auténtico. Ahora, como el auténtico es el de Perón, Perón del 73-74, es el Perón del plan trienal, es el Perón de la unidad nacional para liberarnos del neocolonialismo. La Argentina es un país neocolonial, atada así. Hasta los contratos con China pasan por los tribunales de Londres. Entonces todo el verso pseudo progresista del kirchnerismo se rompe en los hechos. Ha cedido como nadie una renta petrolera gratis a las petroleras, la subsidia hoy a las petroleras internacionales, pagándole $40 más por barril de lo que vale el barril en el mercado. Estos son los temas que tenemos que hablar porque Argentina tiene dinero, Maxi. Argentina tiene dinero, va para afuera y no va para los temas que se marcaban recién, como la seguridad, el hospital público, que es un desastre, porque el 40% que no tiene cobertura social de los que trabajan termina en el hospital público. Y el verso es este: a usted lo podemos operar en 5 o 6 meses. No, pero yo no aguanto. Pino, gracias por haber venido esta noche a Planeo. Vamos hablando a una tanda y cuando volvemos seguimos discutiendo si hay un nuevo escenario político y también novedades sobre la causa Nisman. Ya volvemos, no te vayas. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Varonil viste a Maxi Montenegro, trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor, todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton al novio de Guillermina? Bueno, Guille, mi amor, quiero aprovechar que estamos todos juntos para pedirte la servilleta. No, bueno, y también por ahí pedirte que te cases conmigo. Es fresco y dulce, como a vos te gusta. Cosecha tardía de Norton. Que te ayuden.
que estén ahí cuando lo necesitas, que te den una mano y te puedas levantar. Manos francas y nobles, que producen, que crean, que trabajan. Manos cálidas, pequeñas, fuertes. Manos siempre solidarias, que solas ayudan, pero juntas no las para nadie. Con esas manos hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano, porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. No, hay cada loco en la calle. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Seguimos en Plan M, ya está llegando el senador Nito Artaza, bueno, que fue uno de los que se plantó en la Convención Radical frente al acuerdo de Macri con Ernesto Sanz. En un ratito vamos a estar hablando con él. Está en nuestros estudios el doctor Carmelo Napoli, que es médico legista y forense. Gracias por venir, doctor Napoli. Bueno, hoy ha habido novedades, Diego Genú, en el caso Nisman, porque, bueno, finalmente ocurrió lo que todos decían iba a ocurrir. Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro y ex mujer de Nisman, presentó la recusación de Fein. Quiere que aparten de la causa a la fiscal Fein. Sí, que la causa quede en manos de la jueza Fabiana Palmagini, en realidad. Ese fue el planteo. Se había especulado mucho con que Arroyo Salgado quería que la causa pase a la justicia federal. El planteo fue para que aparte a Fein, que la causa siga donde está, que siga en manos de la justicia, pero que la tenga Palmagini y quede en la dirección de la investigación Palmagini y ya no Fein como hasta ahora. Doctor Carmelo Napoli, bueno, ¿a usted le sorprendió la presentación que hizo Arroyo Salgado diciendo que a Nisman lo ejecutaron de rodillas y desde atrás, digamos, orientando claramente hacia un homicidio la investigación? Sí, lo que decía recién acá el colega tuyo es cierto. Desde el principio la doctora Arroyo Salgado está convencida de que al ex esposo lo mataron y no está convencida precisamente de que sea la fiscal Fein la que esté llevando, de acuerdo a su criterio, la causa, como la importancia que tiene y la metodología que está empleando. Y cuando hizo la conferencia de prensa y los peritos de la parte presentaron esos famosos puntos para demostrar que fue un homicidio y no un suicidio, dejando de lado el punto número 12, que lo mostraron después más tarde, después de que hablaron con la fiscal Fein, no queda mucha alternativa para que la fiscal Fein siga en la investigación, porque ese encontronazo que va a tener siempre con la doctora Arroyo Salgado, no solo por el carácter, porque se lleva mucho mejor con Palmagini que con Fein, y en definitiva es la doctora Arroyo Salgado la que está de alguna manera imponiendo el ritmo de la investigación. Ahora los peritos de la parte están haciendo los puntos de pericia, que van a tener que presentar al juzgado para que después, a su vez, la comisión de expertos que se elija vaya a ir dirimiendo esos puntos de pericia para llegar a una conclusión. En este momento hay dudas con respecto a cómo fue la manera de que se murió el fiscal Nisman, pero indudablemente los puntos de pericia que van a tener que ser evacuados por la comisión de expertos que se designe van a estar más cerca de lo que pensaron los peritos de la parte de la querella y no sostener un homicidio a esta altura de las circunstancias, porque hay mucho más elementos enriquecedores, probatorios, de indicios que dan para el lado del homicidio que para el lado del suicidio. Usted dice que por ahora usted dio más indicios y más elementos para el lado del homicidio que para el suicidio. Es que han investigado de una manera distinta, es decir, los peritos de la corte hicieron una autopsia y se quedaron ahí viendo esa parte de la indicación del cuerpo y no tuvieron los detalles que tuvieron los peritos de la querella, donde aparte de ir al lugar del hecho, investigaron las fotografías y las filmaciones con mucho más detalle y con mucho más rigor científico, con mucho más tiempo fundamentalmente de lo que tuvieron los peritos de la corte. Pero de cualquier manera, esta comisión de expertos que se elija,
que va a ser difícil, porque de alguna manera todos los peritos y todos los médicos legistas o forenses van a estar de alguna manera involucrados en la causa, va a costar encontrarlos, pero bueno, creo que por el lado de Gendarmería están buscando los expertos para que realmente pongan un poco más de claridad y solvencia acerca de lo que pasó con el fiscal. Doctor Napoli, gracias. No, por favor. A ver, yo vamos a hablar con Nito Artaza. Nito, simplemente para empezar, ¿no? Y ahora dialogamos más extensamente. Te plantaste fuerte, ¿estás convencido de que lo que cerró el radicalismo significa una nueva alianza, es decir, un nuevo fracaso para el radicalismo? Creo que es un error enorme, histórico para el radicalismo, de haber desperfilado de la manera que lo hicieron con el partido, premeditadamente debilitar UNEN primero, desairando a Pino Solanas primero y luego bajando de la convención al único radical que medía en puntos, que era Julio Cobos, que debimos haberlo impulsado en las PASO para fortalecer el partido y después llegar a algunos acuerdos con diferentes fuerzas en las provincias. Sin embargo, se llegó premeditadamente a esto, se colocó ahí en ese lugar al presidente del partido, que mide menos del 1%. Si queremos ganar las PASO, debimos haber llegado a quien era competitivo para esta ocasión. Y me parece que hoy va a ser un sparring, simplemente, que no va a llegar ni a las PASO, sino lo que pasa es que hay un acuerdo premeditado y pensado desde hace mucho tiempo. Esto de llevar al partido a acompañar a quien representa naturalmente las corporaciones, el PRO y Mauricio Macri, me parece que va a ser un error histórico casi comparable a cuando llevamos a Cavallo a la alianza. Todavía estamos explicando años por qué lo llevamos de ministro de Economía en la alianza, y tal vez este acuerdo, que es insolvente desde el punto de vista ideológico y político, lo vamos a tener que explicar por años. Es un error garrafal que se vio reflejado en la convención. Los jóvenes estaban pidiendo no un acuerdo con la derecha, y muchos dirigentes grandes, que me dolió mucho verlos porque han sido de la vanguardia del alfonsinismo, estaban defendiendo un acuerdo con la derecha, y Nito, se tuvieron que ir en patrulleros de la convención. Te digo que dicen mucho cuando vos planteas tus objeciones, ¿no? De hecho, pasó hoy mensajes en la radio después de que dialogamos. Dicen, Nito le hace el juego al kirchnerismo. Bueno, le comento algo. Nosotros queríamos fortalecer primero a Cobos y después una alianza amplia, una amplia alianza que pueda garantizar la gobernabilidad. Resulta que este acuerdo reduce, vamos a ver quién es el que está beneficiando al gobierno nacional, que debe estar aplaudiendo este acuerdo. ¿Por qué? Lo reducen a la mitad del radicalismo, porque acaba de haber una ruptura, menos de la mitad del radicalismo que lo van a acompañar, y lo dejan en una fuerza de centro derecha, que dicha por sus creadores excluye al peronismo. Es una fuerza antiperonista, lo cual en varias de las provincias de Argentina, la mayoría están gobernadas por el peronismo. Nosotros queríamos sumar a ese electorado peronista, que quizás no es kirchnerista, pero sumarlo dentro de una coalición, hacer una coalición amplia. Resulta que esto lo reduce a la centro derecha, siendo el vehículo, la Unión Cívica Radical, para volver a política de los 90. Estamos planteando una coalición antiperonista que ya fracasó hace 60 años con la Unión Democrática. Atrasan 60 años en eso. Y realmente por eso es que salí con tanta, quizá con un poco de vehemencia, pero sin duda tengo fe en que el radicalismo va a prevalecer. Las ideas del radicalismo, a pesar de la ruptura que se va a producir de hecho, van a prevalecer. A ver, vamos a cerrar acá y terminamos con Nito Artaza. Bueno, Tagliaferro, hay una parte del radicalismo que evidentemente no los va a acompañar. Que no se dobla, sino que se rompe ahí el radicalismo. Sí, Maxi, a ver, yo no, por respeto además al Renga, yo no voy a opinar en términos de la interna del radicalismo, para eso está el senador acá. Lo que sí puedo decir, y vuelvo a manifestar, es esto no es un acuerdo de centro derecha ni antiperonista. Digo, y el no antiperonista, recién el senador no está en estudio, pero vuelvo a decir lo mismo. De los 4 candidatos originales de la ciudad de Buenos Aires, 2 son peronistas. Santa Fe está el peronismo. Y hay otra realidad, en la provincia de Buenos Aires, y nos conoce todo, el 50% del dirigente pro que hoy está en la provincia de Buenos Aires es peronista, digamos, espantado del kirchnerismo. Entonces, la verdad que el tema del rótulo de antiperonista y de derecha me parece que queda cómodo para algunos escenarios o para justificar algunas cosas que en la realidad fáctica no están pasando. Ramiro Gutiérrez.
Yo creo que tenían... Perdón, el Frente Renovador igualmente sigue con varios acuerdos en varias provincias con el radicalismo. Es correcto. En Tucumán, en Jujuy. Esa es la realidad. Quien acordó... En Corrientes, en Formosa. Porque había identidad, porque había feeling, o porque había una propuesta ganadora, lo cerró y eso no se va a romper. Yo estoy pensando en nuestro par, porque yo soy justicialista, en el par radical. Tenía caballo y tenía jinete para correr. Y medía muy bien el jinete que tenían caballo. ¿Por qué no fueron a la carrera solo? Bueno, eso tendrá que explicarlo la política. Es decir, esta idea, lo que decía Nito Artaza, tendrían que haber ido con un candidato que midiera más que Sanz, si querían ir a una interna. De Facio, que se había quedado calentito, ya se enfrió. Coincido ¿Qué con pasó? lo que dice el senador, las alianzas el abrazo del oso, no son buenas. Lo abrazó el oficialismo. Es que las últimas alianzas no son buenas, y acá tenemos dos ejemplos vivos de alianzas que han asumido sus cargos por fuerzas y hoy están en otra fuerza. Hace 1 año, 2 años, 3 años. Las alianzas nunca dieron resultado en la Argentina. De Narváez va a ganar la provincia. Diego Lleno, una pregunta para Artaza. Sí, senador, usted dijo que los grandes empresarios habían operado, los grandes empresarios del Círculo Rojo habían puesto plata para este acuerdo que se hizo entre Sanz, Carrió, Macri. Eso lo ve uno naturalmente, los lobbies permanentes que hay para llevar a un candidato que pueda llevar políticas neoliberales beneficiosas para muchas grandes corporaciones. Eso se ve naturalmente en ¿Pero la quiénes serían los grandes empresarios? Porque es fuerte, ¿no? Los grandes empresarios que uno ve en la política argentina, eso sin duda, corporaciones que van a estar más de acuerdo, Mauricio Macri, cuando haya que haber una paritaria con los trabajadores, se va a poner del lado de los empresarios, no de los trabajadores. El obrero que nos está viendo acá en la provincia de Buenos Aires o en el industrial de cualquier lugar, se da cuenta. Por eso yo, cuando nos hablan de encuestas, pienso, y en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% se decide la elección, ¿cuántos intendentes tiene el PRO? Le decía recién hoy a un encuestador yo. Y en la provincia de Buenos Aires, donde se define esta elección, o en la tercera sección, ¿cuántos votos puede tener ahí el PRO? Me parece que los dirigentes del radicalismo se dejaron llevar por muchos números en estos últimos instantes de la convención, y nos desperfilaron absolutamente. Y me duele muchísimo ver, como le decía, a gente que ha defendido la vanguardia del alfonsinismo, ahora, defender este acuerdo. Nito, también el radicalismo tiene que asumir su propio fracaso, ¿no? Por una parte fue con Macri, otra parte quería ir con Massa, y otra parte de un radicalismo que está muy cerca hoy al kirchnerismo, ¿no? Leopoldo Moró y demás. Pero es lógico. Y grupos que quieren cerrar directamente. Pero después de esto es lógico que ocurra. Yo creo que más beneficiado va a ser el Frente Renovador, en el cual se van a mantener algunas conversaciones que se han tenido antes, que nosotros veníamos teniéndolas, porque hace 8 meses que venimos discutiendo en el bloque esta premeditación con la cual se debilitó al radicalismo y a UNEN, para finalmente terminar en un acuerdo en poco tiempo, en un acuerdo como si no nos quedaría otra salida. Entonces, con el senador Morales, que resistió todo este acuerdo, Naiden, Costa, Cano, resistimos este acuerdo. Sí, sospechaba el senador Morales de ser filo kirchnerista, ¿no? Ha sido uno de los cada vez opositores más fuertes. Federico Torani acá, que lo escuché decir que uno trabajaba para el gobierno. Bueno, reduciendo la oposición al gobierno, trabajamos para el gobierno, cerrándonos en una centro derecha antiperonista, como están haciendo. A ver, tengo que hacer un minuto de tanto y ahora. Ahora donde acordamos con el macrismo, desapareció el partido, como en la capital federal. No hay un solo legislador radical en las listas del PRO. Y eso nos va a ocurrir en la Nación. Tanda de un minuto y ahora la seguimos con Nito Artaza. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton al novio de Gisela? Es fresco y dulce, como a vos te gusta. Cosecha tardía, de Norton. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas.
te den una mano y te puedas levantar. Manos francas y nobles, que producen, que crean, que trabajan. Manos cálidas, pequeñas, fuertes. Manos siempre solidarias, que solas ayudan, pero juntas no las para nadie. Con esas manos hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano, porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¡Dale, dale! ¡Salí! ¡Toma! ¡Dale! ¡Correte! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Jugando esto soy un monstruo! Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya estamos llegando al final del programa, ya está llegando Roberto García con La Mirada, Canal 26. Diego, la última para Anito Artaza. Sí, usted dice que Macri expresa lo mismo que expresaba Cavallo en ese momento, en el 2001, cuando lo llamó de la Rúa. Y sí, hoy vemos las felicitaciones de Cavallo. Me parece que nosotros vamos a tener que volver a explicar este retroceso del partido, negociado indignamente. Como nos pasó con Cavallo, vamos a tener que salir a volver a explicar de nuevo, cuando teníamos una oportunidad además de hacer un frente importante para hacer una alternativa al gobierno y no un frente antiperonista que suena a la Unión Democrática. Ahora, ¿no cree también que hubo en cierto momento miedo a que la unión del oficialismo pudiera ganar en primera vuelta, esto que instaló Elisa Carrió, y que era necesario unir a la oposición para enfrentar al oficialismo, al kirchnerismo? Sí, pero unir no con un solo partido, sino hacer un frente mucho más amplio, que entre el Frente Renovador, que garantizamos gobernabilidad, tenemos representación en el Senado y en diputados para gobernar, porque en eso tenemos que ser responsables también, saber como fuerza de alternativa, ver cómo se gobierna el país a partir del 10 de diciembre. Lo que dice Elisa Carrió vive metiendo cosas que, la verdad, mire, ella dividió a la coalición cívica, dividió al radicalismo, dividió al ARI, dividió a UNEN y ahora está en el PRO. Chan, 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 chan. Bueno, termino con un poco para distendernos un poco, pero desairó a Pino Solanas y ahí comenzó el deterioro de UNEN, lo cual indica que estaba premeditado. Anito Artaza, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nos encontramos mañana como siempre aquí a las 9 de la noche. Chau, pasen la vida.